empezar y, si os parece, os voy a invitar a que se incorporen a este espacio a, por favor, Nuria Vives, Mariana Morales, Rocío García Carrión y Miguel Costa. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Lo primero que a lo mejor os sorprende a muchos de vosotros, amigos, hay muchas caras conocidas y os agradezco que a pesar de la lluvia, a pesar del altísimo nivel del resto de los paneles que tenemos programados hoy, pues estéis aquí acompañándonos este ratito, es que somos una persona más y hemos incorporado en el último momento, hemos agradecido a Nuria que nos haga un hueco en su agenda para incorporarse a este panel, así que no lo habréis visto en la página web, pero está tarde con nosotros. Voy a comenzar presentando. Muchos los conoceréis, pero bueno, me han escrito aquí unas cositas que yo, que soy muy obediente, las voy a leer. Ya una tiene que utilizar las gafas porque si no es imposible. Empezamos por Miguel. Miguel Costa, docente, director de Relaciones Institucionales de Fundación Empieza por Educar. Él es doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid y ha estado vinculado a la educación en contextos menos favorecidos durante toda su carrera. Una curiosidad de Miguel es que era científico y se enamoró de la educación y ahora pues está dedicando todo su tiempo profesional, que prácticamente personal, al mundo educativo. Seguimos con Rocío García Carrión. Bienvenida, Rocío. Es investigadora Ibersque, ¿lo he dicho bien? Y Ramón y Cajal de la Universidad de Deusto. Ha sido investigadora en Marie Slovácka, también lo he dicho bien, Curie en la Universidad de Cambridge e investigadora visitante en Harvard. Actualmente dirige el proyecto de investigación Horizon, que está liderando un consorcio y una colaboración de más de 10 países. Mariana Morales, bueno, una anécdota de Rocío, es del Atleti y le ha pedido que lo comentemos. Mariana Morales es consultora educativa independiente para instituciones y centros educativos en España y en Latinoamérica, especializada en evaluación formativa y ha intervenido en más de 70, ha acompañado y ha intervenido en más de 70 proyectos vinculados a muchos centros educativos, casi un centenar, acompañando a los docentes en su proceso de mejora y desarrollo profesional. Es coautora del libro La evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje. Y me pone aquí una nota: creo firmemente en las comunidades profesionales de aprendizaje como motor de cambio. Dicho queda. Y la última, y no menos importante, y hay un cariño especial que nos une porque somos compañeras de batalla, Nuria Vives es la responsable de programas de desarrollo profesional docente en Fundación La Caixa, concretamente el Departamento de Educación, en Educaixa. Desde el 2019 lidera el proyecto de liderazgo para el aprendizaje en Educaixa, cuyo objetivo de este proyecto, por si algunos de vosotros no lo conocéis, es fortalecer la capacidad de liderazgo pedagógico en los líderes educativos de España. Y actualmente está cursando, acabando un doctorado, o ya empezando, yo ya iba adelantándome, de educación y liderazgo discúlpame que no tengo aquí el dato, el Institute of Education de la Universidad de Londres. Es que ella lo dice muchísimo mejor que yo, entonces estaba ahí aprovechando para que nos lo comentase. Tiene un máster en formación de profesorado y es graduada en pedagogía por la UNED y licenciada en publicidad y relaciones públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues dicho esto, ahora yo he dejado de hablar y habláis vosotros. Y voy a lanzaros algunas preguntas que hemos trabajado previamente, que queremos compartir con vosotros. Y si tenemos tiempo y la agenda nos lo permite, daremos opción a que nos hagáis una o dos preguntas. Hay un par de personas que están vetadas en esta sala y no quiero mirar a nadie, que no pueden hacer ninguna pregunta, le vamos a agradecer que no la hagan. A partir del resto estáis invitados a participar al final de la ponencia. Si te parece, Rocío, empezamos contigo. ¿En qué momento se encuentran actualmente la formación docente basada en evidencias a nivel internacional? ¿Y cómo se están implementando
algunos de los principales programas de formación docente basados en evidencias. Vale, pues muchas gracias, Rocío, gracias a todas y todos. A ver, creo que la respuesta es positiva. En las últimas 4 décadas, podríamos decir, la investigación, la literatura científica internacional ha avanzado muchísimo sobre el tema y cada vez tenemos más conocimiento para desarrollar la formación del profesorado inicial y permanente basada en evidencias científicas. Existe un amplio consenso en que una formación docente de alta calidad tiene un impacto en la mejora educativa de nuestro alumnado, que es por ellos y por ellas por quienes estamos aquí desde diferentes ámbitos, en nuestro caso, por quienes continuamos avanzando en el conocimiento científico. En ese sentido, sabemos, ¿no?, lo que la ciencia nos dice es que ese es un factor pues, que sistemáticamente se comprueba que tiene esa incidencia, ¿no? Investigaciones como las de Lila Darling-Hammond o Arviza Ball en Estados Unidos han insistido en ese sentido. Entonces es imprescindible que el conocimiento que tenemos sobre aquella formación docente que una vez trasladada al aula tiene un impacto en la mejora educativa y en el rendimiento, en el desarrollo cognitivo, social y emocional del alumnado, que llegue a todas las personas. A nivel europeo, ¿no?, concretamente el marco, lo que va avanzando, ¿no?, en esa investigación a nivel internacional por la que nos preguntábamos, el programa Marco de Investigación Europea, que es el programa de financiación más grande del mundo que tenemos aquí, que establece las prioridades de investigación en todas las ciencias, también en educación, y eso a veces nos llega menos, ¿no?, a los docentes, a las escuelas. Esas prioridades que se establecen, ya estamos avanzando en ese conocimiento científico, por decir un proyecto de muchos que ha habido, ¿no? El único de Ciencias Sociales y Humanidades ha destacado entre los 10 casos de éxito por haber encontrado resultados que realmente estaban llevando a un impacto social, a una mejora de la práctica docente, ha seleccionado una lista de los 10 destacados, pues fue el proyecto Included, que dirigió el catedrático Ramón Flecha, y que descubrió, entre otras cosas, ¿no?, después de hacer un estudio a gran escala en los diferentes países europeos, que había programas de formación docente del profesorado basados en la evidencia científica que efectivamente, una vez los docentes formados en esos programas, que ahora os daré 2 ejemplos en los minutos que tengo, demostraban mejorar el rendimiento y mejorar y tener un impacto positivo no solo evaluando al docente, que ha sido algo que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no?, evaluar la formación docente en función de cómo se le evaluaba al docente, sino evaluando al alumnado, siendo una variable mediadora esa formación que habían recibido, en la que se había introducido la evidencia científica. ¿Qué evidencia científica? ¿No? Pues todo el avance que ya sabemos acerca de cómo aprendemos las personas, cómo aprenden los niños y las niñas. Desde las primeras etapas de la vida, en la educación primaria, en la adolescencia, ya sabemos qué factores clave hay en ese aprendizaje, en ese desarrollo. Esa era una de las miradas, introduciendo esos conocimientos de las ciencias del aprendizaje en los programas desde una mirada de actuaciones de éxito. ¿Qué podíamos hacer en las aulas que demostrara que sí funcionaba? Formas de organizarlos, cómo se utilizan las expectativas, y incorporando a las familias y a la comunidad también a que accedieran a ese conocimiento, para que hubiera una relación entre aquello que hacíamos en el aula y aquello que ocurría fuera del aula en la vida de los niños y las niñas. En ese sentido, ¿cómo se ha ido esto concretando? Estos programas que han demostrado mejoras de resultados con indicadores objetivos que se han ido recogiendo, y luego nos hablarán más desde la evaluación, ¿no?, de cómo hemos ido recogiendo eso. 2 formas concretas en las que estos programas se han llevado a cabo en diferentes países han sido, por dar los 2 ejemplos, ¿no?, organizar en la formación docente inicial y permanente del profesorado en tertulias pedagógicas dialógicas, que consistían en poner al acceso de los docentes y las docentes artículos publicados en revistas científicas, igual que conocemos Science y Nature, ¿no?, cuando salen descubrimientos punteros en cualquier ciencia, que los docentes y las docentes tuviéramos acceso a esas investigaciones publicadas, avaladas, digamos, por esa comunidad científica internacional, y que las lleváramos a diálogo, que las lleváramos a darle sentido en nuestro día a día, en nuestras aulas, y de esa manera llevar la ciencia a las aulas. Esta es una forma que se ha concretado y que se ha replicado en escuelas que funcionan en base a la evidencia científica como comunidades de aprendizaje en 25 países en estos momentos, en cerca de 9.000 escuelas. Imaginad el impacto que nos ha permitido escalar, replicar y recoger evidencias desde la investigación para poder establecer algunas de esas correlaciones. Tenemos datos de países europeos y países en Latinoamérica.
Y otra de las formas de cómo se ha concretado es a través de seminarios que van a hombros de gigantes. ¿Sabéis? Como la idea de Newton, que decía que no hubiera visto más allá si no se hubiera subido a los hombros de los gigantes. ¿Cuáles son nuestros gigantes en educación? Pues esos avances, esas ciencias del aprendizaje, algunas teorías e investigaciones que han demostrado tener un impacto en la mejora de nuestro alumnado. Organizarnos en esos seminarios, soñar en cómo llevar a nuestras aulas en contextos muy diversos, de alta vulnerabilidad, a contextos rurales, urbanos, de países muy distintos, pero a través de esos seminarios a hombros de gigantes en los que priorizamos cuáles son las necesidades que cada contexto tiene y cómo la ciencia de la educación, las ciencias del aprendizaje nos dan una respuesta en ese sentido. Esa sigue siendo una prioridad en el proyecto que ha mencionado Rocío en la presentación, Site Early, que lideramos ahora desde la Universidad de Deusto con ese consorcio. Nos centramos precisamente en identificar políticas y prácticas basadas en la evidencia que estén demostrando mejorar el rendimiento y prevenir el abandono escolar temprano o, como podemos conocer, fracaso escolar. Ya tenemos ese conocimiento y nuestro trabajo sigue siendo colaborar con todos los agentes para que realmente llegue a las aulas y consiga pues, esos resultados de mejora que todo docente quiere para su alumnado. Genial, muchísimas gracias, Rocío, por esa extensa respuesta y tan detallada. Miguel, una pregunta muy directa y muy para ti. Desde tu experiencia, ¿cómo se diseña un programa formativo para promover un modelo práctico para favorecer la toma de decisiones y acciones educativas fundamentadas en la mejor evidencia científica posible? ¿Cómo se hace? Muchas gracias, Rocío. Lo interesante es cómo diseñamos un programa formativo, desde mi opinión, principalmente para aquellos profesores que están comenzando, aquellos profesores y profesoras que comienzan su carrera profesional. ¿Y cómo lo hacemos? Desde mi punto de vista, teniendo, desde luego, un marco teórico muy sólido, un marco donde al final nos ayude. Yo creo que cuando educamos a otras personas, al final lo hacemos del mismo modo en el que nosotros hemos sido educados. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a ser docentes, cuando estamos comenzando nuestra carrera, esa formación inicial nos va a llevar en una dirección o en otra. Si en esa formación inicial no nos acogemos a la ciencia, no nos acogemos a las evidencias científicas que nos dicen cómo educar, creo que va a ser muy difícil llevarlo a la práctica. Yo recuerdo una cosa que es de perogrullo siempre que hablo con estudiantes o con profesores y profesoras que están empezando. Las facultades donde se nos enseña a enseñar se llaman facultades de ciencias de la educación. Ciencias de la educación. Y lo digo porque a veces se nos olvida, ¿no? Mira, ahora que comienza el Mundial de Fútbol y que dicen que todos somos el seleccionador nacional, porque todos tenemos una opinión, pasa un poco lo mismo en la escuela. Como todos hemos pasado por la escuela, todo el mundo piensa que enseñar debe ser muy fácil, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela y no parecía tan difícil. Sí. Y resulta que sí que lo es, que enseñar mal es muy fácil, pero enseñar bien, la verdad es que es bastante difícil. Y necesitamos estar apoyados en evidencias. Necesitamos saber algo tan básico como cómo funciona el aprendizaje. A mí me daría miedo hacer este experimento, pero si entráramos en una escuela cualquiera y le preguntáramos a los profesores qué es la memoria de trabajo, qué es la memoria a largo plazo, qué es un sesgo de confirmación, qué es una disonancia cognitiva, no sé, yo no me atrevo mucho a hacerlo, por miedo a lo que pueda salir. Y esto no es culpa de nadie. Es decir, creo que durante mucho tiempo hemos estado replicando el modelo en el que se nos enseñó, el modelo que vimos en la escuela. Y llega un momento en el que decirle a tus estudiantes subrayar las ideas más importantes del libro y hacer el ejercicio 7, 8 y 9 de la unidad 3, pues no es lo que más genera aprendizaje. No es lo que más genera aprendizaje. La ciencia nos dice que solamente ir a la escuela ya genera una mejora. Esto es así. Ahora bien, nos encontramos en una situación, especialmente en ciertos entornos de mayor vulnerabilidad, porque tampoco es lo mismo enseñar en un sitio que en otro, nos encontramos en una situación donde aprender es urgente. Y no solo es importante que los chicos y chicas aprendan, sino es necesario que seamos eficaces generando ese aprendizaje, que ese aprendizaje sea significativo, que consigamos que niños y niñas que a lo mejor van por detrás debido a sus situaciones personales, alcancen a sus pares que van, digamos, a un ritmo estándar o a un ritmo superior a la media. Y para eso tenemos que ser muy eficaces y muy prácticos generando ese aprendizaje significativo. Esto solo lo podemos hacer si tenemos las claves que nos permitan enseñar. Y esas claves llevadas a la práctica en el día a día. Es decir,
¿Cómo planifico una clase basándome en objetivos de aprendizaje? ¿Qué actividades diseño que generan más aprendizaje? Porque la ciencia nos demuestra que, por ejemplo, si enlazo las emociones con un aprendizaje, facilito la adquisición de ese aprendizaje. Pero también hay que saber que esas emociones tienen que ser de alta intensidad y de baja duración, porque si no, ese aprendizaje, en vez de facilitarse, se dificulta. Esto son cuestiones básicas. ¿Cómo hacer buenas preguntas? ¿Cómo gestionar un aula? ¿Cómo dar instrucciones claras? Hay cuestiones que son didáctica general, pero hay muchas de ellas en las que nos tenemos que apoyar en la ciencia, nos tenemos que apoyar en lo que nos dice la neurociencia, en lo que nos dice la neuropsicología, cuándo es más efectivo que los estudiantes evoquen algo que están comenzando a olvidarlo. Y esto nos facilita saber qué hacer con los deberes. Con este debate que hay, ¿mandamos deberes, no mandamos deberes? ¿Sirven, no sirven? Bueno, a lo mejor la pregunta es, ¿cuándo mandamos deberes? ¿Cuándo les pedimos a nuestros estudiantes que evoquen algo que están empezando a olvidar? ¿Cuándo les pedimos a nuestros estudiantes que practiquen una y otra vez? Porque, de nuevo, siempre el debate parece que obvia la parte científica. El método Kumon funciona. ¿Funciona en base a qué? ¿A que es una repetición continuada de ciertas estrategias? Yo lo desconozco, no lo he practicado nunca. Pero hay que entender por qué funcionan las cosas. Solo si sabemos qué es lo que realmente funciona, podemos diseñar toda nuestra práctica docente en base a esas evidencias científicas. Y creo que eso es muy importante. Y la última cosa que me gustaría añadir es, en muchas ocasiones la formación, tanto inicial como permanente del profesorado, se basa en, bueno, hagamos una formación. Escuchemos durante un tiempo a unas personas que nos dicen que debemos hacer esto, lo otro, lo de más allá. En la formación inicial del profesorado hay un componente muy, muy importante desde mi punto de vista, que es la práctica. Es decir, ahora mismo, tanto en los grados de magisterio como especialmente en el máster de formación del profesorado, hay un periodo de prácticas que a mí me parece demasiado reducido y donde el tipo de práctica que se hace no es homogénea. La experiencia es muy variable según los estudiantes, ¿no? Y según los centros donde hacen esas prácticas. Yo creo que lo que uno aprende tiene que ser capaz de practicarlo una y otra vez, de entrenarlo, de ensayarlo, de equivocarte para aprender de tus equivocaciones. Y creo que ese periodo de prácticas, que debería ser mucho más amplio, por ejemplo, en la Fundación Empieza por Educar, donde yo trabajo, nuestro programa formativo dura 2 años en gente que está comenzando su carrera docente. Ese periodo de práctica continuada no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer acompañado. Y ese acompañamiento, a base de utilizando mentores o utilizando profesores con experiencia, creo que abre un mundo de posibilidades, porque los profesores que ya tenemos más experiencia adquirida durante años, muchas veces en los claustros no tenemos una estructura donde compartir ese conocimiento. Hay cosas que sabemos que ni siquiera sabemos que las sabemos. Es decir, es un conocimiento implícito, pero que es necesario que lo hagamos explícito, que lo socialicemos, que lo compartamos con nuestros compañeros y compañeras. Entonces, esa práctica continuada, para mí, debería ser siempre acompañada y tutorizada por un docente con más experiencia. Si todo eso lo basamos en evidencias, creo que tendremos un programa de formación inicial interesante, por lo menos. Muchísimas gracias, Miguel. Pues vamos con Mariana. Vamos a ver cómo viven esta realidad en los centros. Mariana, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la realidad práctica en los centros educativos para empezar a promover programas formativos basados en evidencias?